Bueno, vamos a comenzar con la clase número 11, donde básicamente es una generalización de la clase anterior. En la clase anterior básicamente hicimos una aproximación muy burda, por así decirlo, una aproximación errónea en cierto sentido. Obviamente lo que hicimos es correcto, pero bueno, en este caso lo vamos a formalizar mucho mejor y más detallado. Entonces bien, los problemas que nosotros vamos a abordar es calcular la suma superior y la suma inferior para la función f de x igual a 2 más seno de x en un intervalo de 0 a pi con un número de rectángulos n igual a 2, y queremos también calcular, en este caso, para n igual a 4 rectángulos, y otro problema es calcular la suma superior, la suma inferior para la función f de x igual a 1 más x al cuadrado en el intervalo de menos 1 a 1 con un número de rectángulos n igual a 4. Entonces bien, nosotros vamos a definir lo que se le conoce como una partición uniforme. Decimos que un intervalo cerrado de la forma a, b, una partición uniforme de n subintervalos divide el dominio, que en este caso es este intervalo, en tramos de longitud constante, es decir, de la misma longitud, de tal manera que la longitud de ese intervalo la vamos a conocer como delta de x y lo vamos a definir como b menos a todo dividido entre n, donde básicamente los puntos coordenados de la malla, que en este caso es nuestra partición, se definen analíticamente como xy igual al punto A más y veces nuestra anchura, que es nuestro delta de x. Obviamente esto se va a satisfacer para todo y desde 0 hasta n. Entonces bien, vamos a dar otra definición, que son las fórmulas de Riemann para los puntos extremos. Ln nos indica que vamos a considerar los puntos izquierdos y Rn nos indica que vamos a considerar los puntos derechos. Aquí hay algo muy interesante. Es decir, vamos a considerar que para los puntos izquierdos nuestra suma comienza desde que y es igual a 0 hasta n menos 1, mientras que para la suma derecha empieza desde que y es igual a 1 hasta n. Entonces bien, eso es algo muy importante, ya que en los ejercicios de la clase pasada hicimos uso de esto. Esto es algo fundamental que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos da una función f de x igual a 2 más el seno de x en el intervalo de 0 a pi, primero con un número de rectángulos n igual a 2. Construimos nuestra malla, que en este caso es la longitud de cada subintervalo, en este caso pi es igual a b, 0 es igual a y n es igual a 2. De tal manera que al hacer toda esta operación nos va a dar como resultado pi medios, es decir, la anchura de cada subintervalo tiene que medir pi medios. En este caso, los puntos de la partición, ¿quiénes son? x0, que es 0, x1, que es pi medios, y x2 es pi, donde la distancia de cada uno de estos puntos tiene que ser ¿quién? Exactamente, pi medios. De esta manera vamos a calcular la imagen de cada uno de estos puntos bajo la función f, que ya sabemos que es 2 más el seno de x, donde básicamente solamente evaluamos y obtenemos los siguientes resultados. Entonces bien, vamos a considerar la suma izquierda en base a las definiciones de sumas de Riemann, izquierdas y derechas que acabo de definir al inicio de la clase. Para la suma izquierda vamos a considerar solamente f de x0 y f de x1 y nos va a dar como resultado una aproximación que es 7.85. Mientras que la suma derecha vamos a considerar los puntos x1 y x2 y nos va a dar una aproximación de 7.8540. Entonces bien, con esto nosotros concluimos el cálculo de la suma izquierda y derecha de esta función. Si se dan cuenta es muy fácil. En este caso el delta de x siempre va a estar multiplicado por la suma de los puntos, ya sean izquierdos o derechos respectivamente hablando, si estamos considerando la suma izquierda o la suma derecha. En este caso la longitud de cada subintervalo no va a cambiar, siempre va a ser pi medios, es decir, de 0 a pi medios, de pi medios a pi, ¿no? Entonces bien, vamos a considerar el mismo ejemplo pero con
un número de rectángulos n igual a 4. Calculamos la longitud de cada subintervalo de la misma manera, pero en este caso ahora para n igual a 4. ¿Y qué nos dice? Que la longitud de cada subintervalo es de ahora pi cuartos. Entonces bien, ahora nuestros puntos de nuestra partición, ¿quiénes van a ser? 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos y pi. Y la distancia de cada uno de ellos, obviamente ordenados, ¿de cuánto va a ser exactamente? De pi cuartos. De esta manera calculamos la imagen bajo la función f de cada uno de estos puntos y obtenemos los siguientes resultados. Ahora bien, vamos a considerar la suma izquierda, que básicamente hacemos todos los cálculos necesarios, la suma derecha, y en este caso nos vamos a dar cuenta que coinciden, y se llevan muy bien, se van muy bien de la mano, ¿no? Entonces bien, como análisis nosotros debemos de considerar la simetría de una función, ¿no? Muchas de las veces el hecho de desconocer si una función es simétrica con respecto al eje X o al eje Y nos va a facilitar mucho las cosas. En este caso, las sumas coinciden debido a que el comportamiento perfectamente simétrico de la función seno en torno a su eje central, que en este caso es X igual a pi medios, nos da toda esa jugosidad que nosotros necesitábamos saber. Entonces bien, con esto concluye el ejercicio 1. Ahora bien, vamos a pasar con el ejercicio 2. Vamos a considerar la función f de x igual a 1 más x al cuadrado en el intervalo cerrado de menos 1 a 1 con un número de rectángulos n igual a 4. De igual manera calculamos la distancia de cada uno de estos subintervalos, o la longitud, mejor dicho, que en este caso vendría siendo un medio. Ya sabemos que a es igual a 1, ya sabemos que b es igual a 1, que a es igual a menos 1 y que n es igual a 4. Simplemente sustituimos y obtenemos que es igual a un medio. Ahora bien, nosotros vamos a considerar los puntos de nuestra partición en el intervalo de menos 1 a 1, cuyos puntos en este caso están dados de la siguiente manera: menos 1, menos 0.5, 0, 0.5 y menos 1. Y sí, hay puntos que nos pueden dar negativos porque obviamente estamos considerando el intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Entonces es natural el hecho de que esto pase. No se me asusten, no están haciendo nada mal, lo están haciendo muy bien, simplemente es algo que debía o podía pasar, ¿no? Entonces bien, en este caso nosotros vamos a calcular las alturas exactas sustituyendo cada punto en la función 1 más x al cuadrado. Calculando la imagen de cada uno de estos puntos vamos a obtener los siguientes resultados, los cuales van a ser fundamentales para calcular estas aproximaciones. Entonces bien, vamos a ver que en este caso, debido a que la función f de x es igual a f de menos x, la función posee simetría par respecto al eje de las ordenadas, ¿no? Que básicamente esto es gracias a que nuestra función f de x es igual a 1 más x al cuadrado. Y en este caso, x al cuadrado ya sabemos que es simétrica respecto al eje y, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo? Una función x al cuadrado es de esta manera, ¿no? Y obviamente es simétrica. Es simétrica en el sentido de que lo que tenemos en la parte de la derecha lo tenemos exactamente en la parte de la izquierda, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como les mencioné, el hecho de que una función sea simétrica o no nos va a dar mucha información cuando nosotros estemos aproximando el área, ¿no? En este caso. Entonces bien, vamos a considerar la suma izquierda, obviamente teniendo en cuenta la definición de Riemann de los puntos izquierdos que di al inicio. En este caso los únicos puntos a considerar son los siguientes. Calculamos su suma izquierda y vamos a obtener como resultado 2.75. Hacemos lo mismo pero ahora con la suma derecha, es decir, ahora vamos a considerar los otros puntos, que en este caso es desde x1 hasta x igual a 4. Calculamos sus sumas y ¿qué va a pasar? Nos va a dar exactamente el mismo que la suma izquierda, es decir, 2.75. Entonces bien, vamos a verificar su comportamiento. Aquí la primera derivada cambia de signo, ¿no? Porque nosotros tenemos una función 1 más x al cuadrado cuya derivada, ¿quién es? 2x. Mientras que 2x en el intervalo de menos 1 a 0 es negativa, es decreciente.
mientras que de 0 a 1 la derivada que es positiva, es decir, crece. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta que al comportarse las zonas donde los rectángulos sobresalen con aquellas donde falta área, las estimaciones por extremos resultan numéricamente idénticas. En este caso nuestra función 1 más x al cuadrado vendría siendo esta parte de aquí, pero nos damos cuenta que el cubrimiento de los rectángulos es un poco disparejo, pero el hecho de que la función sea simétrica con respecto al eje Y nos va a dar mucha información, además de que podemos considerar la monotonía de la función, que en este caso es determinar si es creciente o decreciente con el criterio de la primera derivada, y obviamente para ello también hay que considerar el intervalo del dominio en el cual nosotros estemos trabajando, porque en este caso de aquí a la izquierda del 0 es negativa, mientras que a la parte de la derecha es positiva, ¿no? En el sentido de que decrece, en este caso decrece y vuelve a crecer, ¿no? Entonces eso es un resultado analítico que debemos de tener en consideración. Entonces bien, como conclusión, cuando una región de integración posee simetría geométrica par o respecto al punto medio, que en este caso es lo que vimos, los valores de la suma izquierda y derecha se igualan analíticamente. En este caso, si la función cambia de dirección en el intervalo, es decir, crece y decrece o decrece y crece, los rectángulos no son puramente sobreestimaciones o subestimaciones globales. El error se distribuye en ambas direcciones. Entonces, bien, la importancia del refinamiento en nuestra partición nos va a indicar que mientras el número de intervalos sea más grande y la longitud de cada uno de esos subintervalos se haga cada vez más pequeña, vamos a obtener una mejor aproximación del área bajo la curva. Entonces bien, la simetría es la armonía del cálculo que equilibra los errores geométricos. Pero bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que te sirva y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase.